Muy buenos días, queridos hermanos, os saludo con la paz del Señor. En esta mañana traigo un tema muy interesante en la cual lo he titulado ¿La salvación se pierde? ¿La salvación se pierde? Este tema sin duda es un rompecabezas dentro de muchas denominaciones y corrientes teológicas. Pero en este pequeño estudio que vamos a explicar, vamos a tratar de explicar de la mejor manera, ya que en cierta manera, queridos hermanos, la Biblia se explica sola. Y como texto de referencia voy a citar a Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, en el cual dice la versión Reina Valera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en otra versión dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de eso. Vemos, queridos hermanos, aquí tres aspectos importantes. Decir qué es la gracia de Dios, qué entendemos por la gracia de Dios. Y dice que la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma, el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio de Jesús, que es lo que hizo en la cruz por la humanidad. Otro término que es bueno entender es salvos. Y te preguntarás, ¿salvo de qué? De una condenación eterna. Dice no por obras. Este punto es muy importante, queridos hermanos, ya que algunas religiones añaden la gracia de Dios más obras. Por ejemplo, si tú hablas con un testigo de Jehová y le preguntas si ese testigo de Jehová va a ser salvo, él te va a contestar que no lo sabe. O por ejemplo, en el catolicismo romano, que ellos creen que haciendo obras de beneficencia ya tienen un puesto en el reino de los cielos. Y hay otro extremo que es salvos una vez, salvos por siempre. Que si yo soy salvo, no pasa nada. Puedo pecar, puedo tener una vida desordenada, ya que yo soy salvo. Pero esto vamos a determinar ahora, queridos hermanos, quiénes realmente son salvos, ya que las escrituras son muy claras al respecto. Y dice Mateo capítulo 7, 22, 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dicen, muchos me dirán: Señor, Señor. Se ve que toda esta gente eran creyentes. Y además estaban justificando su entrada al cielo con sus obras. Y además esta gente tenía dones espirituales. Y te preguntarás, ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor Jesucristo les dice que no los conoce? Y además les dice: apartaos, hacedores de maldad. Para poder entender este caso, para poder entender en este aspecto, voy a hacer una ilustración. Y voy a citar a dos personajes de la Biblia, a Pedro y a Judas.
Ambos, queridos hermanos, compartieron una vida con Jesús. Comían con Él, estaban presentes en todo su ministerio y fueron escogidos por el mismo Jesucristo. Pero ¿qué pasó con estos dos? Ahora vamos a leer a Pedro. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora vemos a Judas. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Vemos aquí, queridos hermanos, 2 personas que estuvieron con Jesús, con un mismo pecado que es la traición. Pero con una, aquí la diferencia, con una diferente actitud. Judas, dice que entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, le dijeron ellos. Y ahora vemos la actitud de Pedro. En ese mismo instante, el Señor se volvió a ver a Pedro, y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Enseguida Pedro salió de ahí y lloró amargamente. Sin duda, ese fue el momento crucial de la historia de Pedro. Y quieras o no, no conozco un hombre en la Biblia que nos dé mayor consuelo que Pedro. Cuando miramos su carácter tan llenos de fallas y defectos, y lo que Cristo, queridos hermanos, hizo en él, por el poder del Espíritu Santo, nos da mucha esperanza. Viendo otro ejemplo muy significativo, queridos hermanos, para reconocer a un verdadero cristiano, para reconocer a un verdadero nacimiento en una persona, es sin duda el apóstol Pablo. Gran responsable y perseguidor de la iglesia de Cristo, pero también se convirtió en el gran responsable de la evangelización de los gentiles, y además es el autor de una gran parte del Nuevo Testamento. Aquí, queridos hermanos, un verdadero creyente tiene que haber un antes y un después. Esto es muy importante. Para identificar a un verdadero creyente, tiene que haber un antes y un después en tu vida. Si en tu vida no ha habido ningún cambio, no hay cambios significativos, sigues pecando, sigues cayendo en pecado, sigues practicando el pecado, solamente tuviste una falsa conversión emocional y no una verdadera convicción, una verdadera entrega al Señor. Esto es muy importante identificar. Ahora, para simplificar, hay 2 corrientes teológicas extremistas. El hipercalvinismo, que dice: salvos una vez, salvos por siempre. ¿Qué estamos ya? Predestinados o para la salvación o para la condenación. En el cual, queridos hermanos, yo no estoy de acuerdo, ya que si fuera así, si yo fuera salvo ya predestinado, entonces no me importaría seguir pecando, no me importaría practicar el pecado, ya que de todas maneras voy a ser salvo. Yo de esta corriente, de esta manera de pensar, no estoy de acuerdo en absoluto. Otro es el arminianismo, que dice que la salvación se pierde, en el cual tampoco estoy de acuerdo del todo, ya que la salvación no es mérito de ningún hombre,
solo de la obra maravillosa de Jesucristo, que hizo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre para perdón de nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Esto, queridos hermanos, es teología muy profunda sobre Calvino y Arminiano, que en otra oportunidad vamos a poder desglosar las 5 tesis de Calvino y demás. Para no liarnos, quiero intentar de que el mensaje sea lo más sencillo y comprensible posible. Ahora veremos las escrituras acerca de este tema de la salvación y voy a usar Filipenses 2:12, un texto utilizado para la defensa de la salvación que se pierde, y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este texto sin duda es utilizado, que debemos de trabajar en nuestra salvación, ya que si no trabajamos en nuestra salvación, podríamos nosotros perderla. Pero, ¿realmente estará diciendo esto este texto? Ahora vemos en otra versión el mismo texto. Dice: queridos amigos, siempre siguiendo mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esta versión, queridos hermanos, nos aclara y nos dice algo muy interesante, y dice que es demostrar los resultados de nuestra salvación con obediencia a Dios. Por algo Jesús dijo que por nuestros frutos seremos reconocidos. Y vuelvo al principio: un verdadero creyente tiene que haber un antes y un después en su vida. Otro texto polémico dice que así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Aquí no está diciendo que la salvación más obras, sino que esas obras deben ser de justicia. Un corazón, queridos hermanos, regenerado por el Espíritu Santo, estará dispuesto a dejar sus malos deseos y tratar de hacer el bien, inclusive a sus mismos enemigos. Vuelvo a decir, este es un verdadero cristiano que tiene que haber un antes y un después en la vida del creyente. Santiago aquí, queridos hermanos, quiere identificarnos. Quiere que nosotros nos identifiquemos cómo está nuestro corazón, para saber si realmente hemos conocido a Dios de una manera genuina y verdadera. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra garantía? Ahora voy a leer unos textos que se van a explicar solos. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro texto dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 10:10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 10:28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Segunda de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas nuevas. Vemos, queridos hermanos, que toda la Escritura nos enseña que la única manera de obtener la salvación es a través de Jesucristo. La única manera de obtener la salvación es ejercer fe en Jesucristo, y nuestra recompensa, nuestro regalo de parte de Dios es la salvación. Es esta nuestra fe, es esta nuestra garantía, es esta nuestra confianza. Dice 2 de Corintios 5:5: más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras del Espíritu? Es la garantía. En otra versión dice: Dios mismo nos ha preparado para esto, y como garantía nos ha dado al Espíritu Santo. Una persona que tiene al Espíritu Santo realmente ha tenido una verdadera conversión, porque el Espíritu Santo renovará toda tu mente, tu corazón. Y no olvidemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La salvación es un regalo de parte de Dios. Dios no te puede dar un regalo y luego te lo quita. No, Dios te da ese regalo. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Pero, importante, hay que saber realmente quiénes han tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Y viendo las Escrituras, tiene que haber un antes y un después. Por eso dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo el que haga la voluntad de mi Padre. La pregunta en esta mañana te dejo para que reflexiones: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Vives conforme a lo que Dios quiere que vivamos? ¿Ha habido un antes y un después en tu vida? Si estas tres cosas no lo estás haciendo, no has conocido a Dios de verdad. No has tenido un verdadero encuentro con Cristo, sino has tenido un verdadero encuentro con tu emoción y tus sentimientos. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Espero que me haya explicado bien y espero que este tema os sea de bendición. Muchas bendiciones. Saludos desde España, Barcelona. Bendiciones.